Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy, ¿qué vamos a ver? En el vídeo de hoy vamos a ver una cosita, porque este vídeo lo hago a raíz de una búsqueda que hice yo hace poquito. Ya sabéis que la semana pasada fui a buscar peces para este acuario a una tienda, los encontré, pero eran ultra, mega, hiper, super caros. Y bueno, en mi búsqueda por algún pez ideal para gambarios, yo googleé, básicamente, busqué en Google y puse... no sé qué puse exactamente, pero bueno, lo estáis viendo ahora mismo la imagen. Pez idóneo para gambarios. Y me sale esto que estáis viendo. El guppy o el Endler. Guppy o Endler para un gambario. Madre mía, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros que hice? Bueno, pues en base a eso, ahora tenemos aquí unos pececitos que queréis saber de dónde vienen y cómo vienen y por qué vienen. Y sobre todo, ¿queréis saber por qué para mí es uno de los peces perfectos para gambarios? Pues quedaros con nosotros hasta el final del vídeo, porque todo eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que unboxing y los vemos más de cerca. Para ello tenemos aquí una cajita, la cajita que contiene los peces, que para mí son uno de los más apropiados para mantener con gambitas, en base a lo que ahora veremos. Vamos a hacer el unboxing, acercaos si queréis un poquito, porque vamos a ver lo que tiene esta caja. Ya sabéis de dónde viene, si no lo sabéis ya os lo digo yo. Peces, lógicamente, la web www.peces.com. Pues ahí tenéis el apartado tienda online, y si no, pues tenéis las diferentes tiendas tanto en Alcorcón como en Madrid o en todos lados, ¿vale? Así que nada, nos lo envían desde allí y esto va a ser un pasote. Vamos a hacer el riguroso unboxing, como siempre, muestritas de comida, que esto pues os lo incluyen a todos los que compráis allí. Yo las voy echando en botecitos, así que perfecto, nunca se me acaba la comida. Voy a sacar lo que hay aquí dentro y lo vemos. Venga, a ver qué tiene la cajita, porque ya os digo yo que aquí está la gloria bendita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un regalito, mira, 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 mira. Brighty K de hada. Al loro, ¿eh? El Brighty K, si no me equivoco, es para añadir, no sé si potasio al acuario. Esto qué maravilla. Si yo fuera rico... tendría un acuario con solo fertilizantes de este tipo, ¿vale? Si no me equivoco, a ver que no veo nada. Sí, efectivamente, esto es suplemento de potasio para los acuarios, el Brighty K de hada. Esto es una maravilla, o sea, gloria bendita. Solo por el bote ya merece la pena tenerlo. Muchas gracias de verdad, desde Peces. Nos apoyan siempre al máximo y estas cosas la verdad es que nos alegran el día. Por aquí están, mirad, ya si veis por ahí las bolsitas, por ahí están los pececitos nadando por ahí juntitos todos, así que perfecto. Voy a ver si los saco todos y los vemos aclimatando en el acuario. Son pequeñitos, al final son rasboras. Las rasboras son pequeñitas y las hacen muy apropiadas. Algunas, ojo, hay otras rasboras que les encantan las gambitas. Por ejemplo, Rasbora Galaxy y las gambas son íntimas amigas. Sobre todo las zoeas las depredan bastante. Estas son más pequeñitas y les cuesta bastante más. Además no son tan persecutoras de estos peces. En fin, vamos a verlas de cerca y os voy explicando un poquito todo más de cerca y un poquito todo más jugoso, que yo creo que es lo que nos interesa. Aclimatamos, metemos al acuario, ya sabéis cómo se hace una aclimatación, en temperatura, dejamos que se temperen, añadimos poco a poco agua, que os voy a contar que no sepáis. Así que nos saltamos ese paso y vamos a lo interesante. Pues ya lo habéis visto, unboxing rápido y aclimatación mucho más rápida. Ya han pasado 4 días desde que los introdujimos a estos pececitos en nuestro acuario y mirad, desde lejos, pues bueno, ya los vais viendo cómo se mueven. Es un pez que para mi gusto, para acuarios pequeños, que es lo que suele ser un gambario, es prácticamente el pez perfecto. No desentona, no queda súper grande. En este acuario, por ejemplo, si yo cojo y meto un beta, que es la otra idea que tenía para este acuario, se va a ver el beta aquí en plan a lo grande y va a desentonar un poquito. Sin embargo, con estas rasboritas la verdad es que queda espectacular. Vamos a acercarnos un poquito e iremos viendo, pues como veis, las gambitas que están por algunas zonas del acuario. Hay japónicas que también metí aquí mientras soluciono el problema del acuario del salón. Y bueno, y caridinas, ¿vale? Y por el otro lado pues están todas estas rasboras que ahora mismo no sé dónde se han metido. Bueno, sí las estoy viendo ahora mismo. Están todas por aquí, todo el grupete, y quedan perfectas. Y diréis, madre mía, pero si prácticamente se camuflan con estas plantitas. Pues efectivamente, mirad qué colorcito tienen estas rasboras. Es un pasote verlas y bueno, sobre todo es bastante también difícil grabarlas porque al ser un pez tan pequeño es cuanto menos complicado
conseguir un enfoque perfecto. Pero bueno, por aquí están ya estas raporitas. Y ahora bien, para mi gusto, ¿por qué es tan recomendable este pez para mantener con gambitas? Por un lado está el tamaño. Mirar el tamaño de estos peces y mirar el tamaño de las gambitas. Prácticamente es escala 1:1. Una gamba tiene el mismo tamaño que estos peces. Por lo tanto, este pez nunca va a depredar a las gambitas grandes. Obviamente es incapaz de comérselas. Y rara y escasa vez va a buscar, si están bien alimentadas, a las crías de las gambas. Por eso, para mi gusto, uno de los mejores peces. Ahora mismo lo tengo con el filtro apagado para que estén más tranquilas a la hora de grabar el vídeo y yo pues pueda tomar mejores planos. Y es básicamente eso por lo que la convierten en un pez casi perfecto. Ojo, no digo que no lleguen en algún momento, si ven alguna cría de gambita por ahí despistada, no digo que no vaya a haber una persecución, ¿vale? Sin embargo, no vamos a ver una merma en la cantidad de gambas por meter a este pez en un acuario. De hecho, al ser de tan pequeño tamaño, las gambas raramente se van a asustar de este pez y las vamos a ver prácticamente pues como las hemos visto, por ahí correteando por todo el acuario y prácticamente con un comportamiento totalmente normal. Ahí las estamos viendo, es una pasada poder disfrutar de estas gambitas, o sea, de estos pececitos, perdón, y la coloración es brutal. O sea que una lección de 10, como siempre de peces, nos mandan pues precisamente ejemplares como los que os llegan a vosotros, pero es que tiene una calidad excepcional, no vienen con ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de parásito, el pez está bien, está sano, y como desde el principio, nosotros, ¿cómo los estamos alimentando? Pues muy fácil. Por un lado, alimento seco, estamos utilizando este, que es el que tengo yo por aquí por casa, que es el micropellet de Azo. Funciona bien, son los botes que yo tengo por aquí de cuando colaboramos con ellos, así que los sigo utilizando. Y por otro lado, utilizamos Grindal. No obstante, el Grindal os voy a hacer una demostración porque les cuesta bastante comérselo. Mirar. Vamos a echar algo de Grindal por esta zona de aquí. Es importante cogerlo lo más pequeñito posible, sobre todo para que el pez se lo coma, porque son peces tan pequeños que hasta incluso alimentarse del propio Grindal les cuesta bastante. Vamos a ver si podemos hacer una toma. Ya las estoy empezando a acostumbrar, que conste, al tema de Grindal, pero ahí mismo están bastante pistas. Hay tantas burbujitas y cositas por el acuario que les cuesta. Bueno, pues el Grindal, mirad, ahora va por ahí. Veis el tamaño del Grindal y veis el tamaño del pez, ¿no? Como podéis comprobar, hay gran diferencia y le cuesta todavía bastante. Pero bueno, cuando los pillan, les encanta, básicamente. Es un alimento perfecto para cualquier tipo de pez. Ya veis que el tamaño de Grindal es prácticamente la mitad del pez. Y el pez, si al final lo coge por la cabecita o por la cola, se acaba metiendo ese gusano a la boca. Así que es perfecto. Esto es un alimento genial, sobre todo si queremos intensificar coloraciones y sobre todo si queremos incentivar un poco el tema de la cría. No obstante, pues bueno, hay que saber también que cuando son pequeñitas hay otras opciones. ¿Qué otras opciones tenemos también? Que yo les suelo echar de vez en cuando. Una vez, bueno, si es que las tengo 4 días, pero bueno, cuando las tenía antes, una vez cada 3-4 días, un poquito de esto no les viene nada mal, mirad. Un poquito de Nauplio de Artemia en plan fresco, aquí en salmuera, pues a mí me gusta añadirle un poquito al acuario, cuando el filtro está encendido, eso sí, para que se distribuya bien por todo el acuario. Voy a coger aquí un poco, normalmente tengo una cucharita, cogí un montón, pero bueno, para que lo veáis. ¿Veis? Y ese Nauplio de Artemia que es muy chiquitín, pues a ellas también les encanta cogerlo y bueno, pues alimentarse de él básicamente. Ahí las estáis viendo, como es pequeñito, pero suficiente para que ellas lo vayan cogiendo. Como veis, pues aquí se van alimentando tranquilamente estos pececillos de estos mini nauplios que voy echando. Esto con el filtro encendido se distribuye por todo el acuario y pues todas cogen. Y nada, y ya pues se van moviendo por esa nube de nauplios que hay en el acuario y se van alimentando. Bueno, pues estos son mis consejos básicos de alimentación. Si las tenemos muy bien alimentadas, rara vez vamos a ver que el pez esté en la búsqueda de esas crías de gambas. Muy rara vez, ¿vale? Al final es un pez muy tranquilito, muy sosegado, que le va a costar perseguir al pez. Luego, lo que os comentaba, pez adecuado para tamaños de gambarios o tamaños de acuarios destinados a gambas. Normalmente un gambario no es de 100 litros. Rara vez se ve un gambario de 100 litros, aunque bueno, un compañero
tiene ese gambario de 180 litros en su casa, lleno de gambas, que alguna vez habréis visto. Dejaré por aquí una tarjetita, si me acuerdo. Entonces, bueno, como normalmente los acuarios que elegimos para gambitas son generalmente pequeños como este, recordemos que es una urna cúbica de 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros de profundidad, un cubo perfecto, bueno, pues son pocas las especies de peces que viven bien en 30 litrillos como en este caso. Pero claro, si elegimos peces de este tamaño, vamos a tener prácticamente un éxito. 30 litros yo creo que es el tamaño perfecto de base para partir para esta especie de pez. Es una especie de pez que no crece mucho, es un pez que no supera que raramente supera los 3 centímetros cuando está muy bien alimentado y demás. Y va a estar cómodo generalmente si están solos en acuarios así de pequeñitos. Así que para mi gusto sigue siendo el pez top para mantener en acuarios. Más cositas de este pez. Parámetros. Muchas veces los que tenemos caridinas, Caridina cantonensis de toda la vida, nos cuesta elegir un pez que sea adecuado al tamaño de este acuario. Muchas veces se dice, no, el guppy es perfecto para gambarios, el Endler es perfecto para gambarios. Para mi gusto, no. ¿Por qué no son perfectos para gambarios? Por un lado, porque son depredadores bastante astutos, ¿vale? De las gambitas. Si tenemos gambitas, un Endler, un guppy es bastante más grande que una rapora mosquito, por ejemplo, y va a depredar mucho más a las gambitas que si fuese, pues efectivamente, una rapora, un pez un poco más pequeño. Entonces, por ese lado, no me gustan, ¿vale? No es el pez perfecto. No sé cómo, buscando en Google, aparece ese como el pez perfecto para un gambario. Para mi gusto, no lo es. Mucho cuidado con la información, contrastar, insisto, contrastar y averiguar un poquito lo que más os conviene para cada acuario. Informaos bien antes de tomar una decisión. Por otro lado, el guppy y el Endler no soportan aguas muy blandas, se ven bastante mermados y no es lo más saludable en aguas tan blandas donde viven las caridinas, ¿vale? Donde tenemos que tener a caridinas. Así que esta raporita, que en su hábitat natural soporta pHs incluso de 4, 4,5, es un pH bajísimo, vive perfectamente bien en parámetros adecuados para caridinas, como es en este caso. Así que otra de los aspectos positivos que lo convierten en un pez perfecto y perfectamente válido para gambarios. Y obviamente lo que comentábamos, el tema de la escala. Un pez que esté a escala con el acuario es pura armonía, es pura sintonía, que si metemos aquí un pez un poco más grande y no me acaba de convencer, ¿vale? La idea de meter aquí un beta. Así que perfectas estas raporitas. ¿Por qué no coger unas raporas Spey, por ejemplo, que también son muy bonitas? Porque ya son muy grandes para 30 litros. ¿Por qué no coger una micro rapora Galaxy para este acuario? Porque es un pez muy nervioso. Yo en menos de, voy a decir, 60-70 litros no tendría una micro rapora Galaxy. ¿Hay otras raporas? Obviamente sí, la maculata, que es un poquito más grande que esta mosquito, pero ya más grande, cuanto más grande es el pez, más posibilidades hay de que depreden a nuestras gambitas. Así que, para mi gusto, por estos motivos, por estas razones, elijo a esta rapora mosquito como el habitante perfecto para mantener con gambitas, sobre todo para centrarlos en caridinas cantonensis. También pueden vivir con neocaridinas, obviamente, pero bueno, para que veáis un poquito la idea y para que veáis un poquito el concepto de pez pequeño, para acuarios pequeños y para mí uno de los ideales. Así que ya sabéis, gente, cuando leáis en Google que el pez perfecto para gambarios es un guppy o es un Endler, no os lo creáis, seguir investigando y aquí os dejo mi consejito de hoy. ¿No sabéis qué pez meter en un acuario pequeñito? Elegir la rapora porque no os va a defraudar ni por coloración, ni por comportamiento, ni por tamaño. Pez a escala, pez bonito, pez sencillito, barato y fácil de encontrar prácticamente en cualquier sitio. No tenéis excusa, gente. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Pues como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Yo me quedo por aquí disfrutando de los nuevos inquilinos de este acuariete y pensando en cuáles van a ser los peces que metamos en el acuario holandés cuando los remodelemos. Creo que los Nanostomus marginatus son una muy buena opción. ¿Qué os parece a vosotros? Me lo ponéis en los comentarios y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!